Orá, tu casa en Israel. Estamos en la última clase, hicimos una serie de preguntas sobre esta parte del Kusari. Todavía tenemos que entenderlas. Una pizca muy importante que vamos a dar hoy. El Kusari tenía un sueño, ¿cierto? El sueño, toda la vida del Kusari, del rey de los Kusaros, era encontrar una fórmula, algo que le permita que sus intenciones, sus actos, que todas estén conectadas, que toda la vida sea divina. Y todavía no lo encontró en todas las religiones, en la filosofía, en todo lo que procuró, en el sentimiento, en el intelecto. Llamó a un judío porque pensó que este judío puede darle algo de que alguna tradición que había en el pueblo de Israel antes, ¿cierto? En los propios judíos no hay nada, pero tal vez en el pueblo de Israel había algo. El pueblo de Israel es la prueba que Dios habla con el hombre. Y esto es algo imposible de entender, como Dios que es tan grande va a hablar con el hombre que es tan bajo. ¿Cierto? Así dijo el Kusari. Está procurando una prueba y el Javer no le da esta prueba. No le da. En vez de le dar una prueba, el Javer le presenta una filosofía de vida completamente diferente. Le presenta la emuná. Y le dijo que la emuná es la capacidad de vivir algo. Lo que la persona vive, no lo que la persona piensa, no lo que la persona siente, lo que la persona vive. Y nos entendemos sobre esto, sobre la capacidad de vivir algo. Y el rey de los Kusaros no lo entiende. Y por tanto, ¿qué vive un judío? Le dijo, ¿qué salimos del Egipto? Abraham, Isaac, Jacob, la Torah, todos los profetas que estaban con nosotros, los milagros que cuando habían problemas que Dios nos solucionó, etcétera. El rey de los Kusaros no lo entiende. Él dijo, están faltando ciertos componentes que son básicos en cualquier religión, como un Dios que creó el mundo y el hombre que recibe de Dios. Bien, dijo el Kusari, el Javer, no te preocupes. Esto que estás hablando es la religión intelectual, es una religión sin ningún contacto con Dios. Es lo que el hombre piensa de Dios, que debería ser la religión, pero que la persona vive. Es como el ejemplo del rey de India. Vemos, una persona tiene sus ideales, todo que hay por dentro, y Dios le dijo exactamente esto, tienes que hacerlo. ¿Cierto? Hablamos un poco de esto, tal vez no es suficiente, como esa es la definición de Torah también. Vamos a hacer todo lo que el rey de India, en este caso, nos dijo. Y vamos a lobarlo siempre. ¿Por qué? Porque es un rey que todo lo que hace porque las personas sean buenas. ¿Cómo? ¿Sabes? Capaz de decir qué hay de bueno en cada uno. Dice, después, y esta es otra definición de Torah, una definición completamente opuesta a la definición que el musulmán le presentó, ¿cierto? El musulmán nos dijo, ¿y qué es la Torah? La Torah es el siguiente, hay el mundo, hay la vida. La vida, lo que la persona quiere, lo que la persona quiere es lo que va a tener también en el Olam Haba. 70 vírgenes y placeres, deleites, esto que es la vida. Y hay Dios, sin ningún contacto con el mundo. Y Dios nos da órdenes. Y estas órdenes tienen que ser cumplidas. Es un general que da órdenes. Si vamos a tener esas órdenes, entonces la vida será buena. Y si no, no. Y el Javer le dijo, no. Dios no da órdenes. Dios dijo, ¿sabe lo que quiere? ¿Qué usted quiere? ¿Cuál es su intención? ¿Y qué actos son condicentes con esta intención? Yo voy a decirlo. Yo voy a decir a usted. Esa es la Torah. Es como un ejemplo, no hay un ser vivo sin Torah. No hay un ser inanimado también sin Torah. Torah es una regla en hebreo. Pero como se voy a poner la mano en el fuego, voy a quemarme, ¿cierto? Esa es una Torah. No pones la mano en el fuego. Una Torah, muy natural, cualquier persona la sabe, ¿cierto? No se siente cómo esto se aplica a los mitzvot, etcétera, que los mitzvot son la esencia del pueblo de Israel. Otra cosa, no es en primer mamar, solamente en tercero, que vamos a hablar de la Torah. Pero tenemos por tanto el pueblo de Israel, su historia, lo que la persona vive. La persona vive no es solamente su vida, también todo lo que se pasó en la historia. Vimos en el Kusari que hay una discusión entre
entre el Kusari y el Haver sobre cómo entender la historia después. Porque él dijo el Haver, ok, nosotros salimos del Egipto, tenemos muchas cosas buenas, etc. Dios está con nosotros siempre. Cuando hay problemas, hay, como el de India, que lo hay, regalos y venenos para resolverlos. Y esta es nuestra vida, Dios está con nosotros, dijo el rey de los Cusaros. Y así continuamos con la tradición. La tradición, hay dos formas de entender la tradición. Entonces también vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Porque esto es importante para lo que vamos a hacer después. Pero una forma es el siguiente: hay un conocimiento, algo, que es transmitido de generación en generación. Y por tanto, este conocimiento, mismo que es algo ilógico, algo que no somos capaces de entenderlo, esto es pasado, transmitido, ¿cierto? A cada generación. Por ejemplo, Dios habló con alguien, con el pueblo de Israel, lo tiró de Egipto. Esto prueba que Dios habla con el hombre. Y esto fue transmitido en el pueblo de Israel de generación en generación, ¿cierto? Así entiende el Kusari. Pero el Haver no dijo esto. El Haver le dijo en el fin de Kavhei, que el pueblo de Israel vio esto con sus propios ojos. Y después la tradición continua, que es Ashari Kereya, que es como la visión. Como la visión. ¿Cierto? La tradición es como la visión. ¿Cómo es la visión? No es una prueba. ¿Cómo estoy viendo esto? No, es algo que vive en el pueblo en todas las generaciones. Es como, demos un ejemplo, alguien que dice Aliyah. ¿Es algo que una vez le ocurrió y después no le dijo nada? No, es algo que se mantiene en la persona para toda su vida. Y también para sus hijos, y para sus hijos, y para sus nietos, etc. Para todas sus generaciones. Esta es la Torah. Así le dijo el Haver. No hay alguna prueba. La mejor prueba, como dijo en la Pisca Yudbet, la prueba que no precisa de prueba, porque es la visión, que es mayor que una prueba, es la vida. Así vivimos. Así vivimos a ser pueblo de Israel. Vive en todas las generaciones. Este es el judaísmo junto con Dios. Ok. Le dije el Kusari. Vamos a leer otra vez. Acordar un poquito las preguntas. Tenemos aquí una de las mayores decisiones. Si pensamos que esto es todo, dije el Kusari, no. El Haver, hay mucho más que eso. Muy más que esto. ¿Qué hay? Amar a Kusari. Vim ken. Toratechem enakim lachem. Si es así, la Torah de ustedes es solamente de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la Torah es solamente del pueblo de Israel? Porque a nadie más fue entregado. A nadie más fue entregado. No es un conocimiento que todos pueden tener acceso a ello, sino algo que las personas vivieron. Las personas van a vivir esto, así como la Torah de un perro es solamente de un perro, la Torah de un alemán es solamente de un alemán, será un nieque. O la Torah de un judío es solamente de un judío. Ok, muy bueno, muy explicado, ¿no? Pero amar a Haver, entonces vamos a ver cuál es el problema. El Haver tiene la capacidad de decir, no entendiste nada. Estás pensando, amar a Haver, Omram Ken. Está cierto. Estamos en Kaf Zayin. ¿Cierto? Y ahora, si íbamos a parar el libro ahora, ¿qué iría a acontecer? ¿Qué iría a ocurrir? Paramos el libro ahora. Omnam Ken, está cierto. ¿Cómo íbamos a salir de esta sala? ¿Cuál es la conclusión? ¿Tienen? Kaf Zayin. Es otra traducción, pero quieren que esa es la introducción del traductor. Kaf Zayin. Omram Ken, sí, es verdad, está cierto. Si íbamos a parar ahora,
¿cierto? Las clases de Kusari. El Kusari concordó, todos pueden, todos están felices, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo íbamos a salir de ahora? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es, el pueblo de Israel es un pueblo muy feliz. Él pasó por muchos acontecimientos históricos que ¿quién no pasó por ellos? No tiene que hacer, ¿cierto? Muchos de ellos pasaron por esto y por tanto son felices. No hay sin ninguna... ¿Y quién no pasó por esto? ¿Qué hacer? ¿Quién no pasó por eso? ¿Qué hace? No sé, no hace nada. ¿Qué se puede hacer? Rezar a Dios que va a hacer a tirarlo, sacarlo de Egipto, ¿no? Darle la Torah. Esa es la conclusión. Yo tengo un sueño y ahora tengo que estudiar que Dios va a hacer algo con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pasó por muchas cosas y estas cosas construyeron en ellos no todo lo que viven, toda proximidad con Dios que viven, ¿cierto? Esa es la conclusión del libro. Dijo el Javer, no. Umishe acrescenta el Javer algo que no precisaba hablar sobre esto. Umishe mitzteref elenu min haumot. Esto será también con estos que se juntan al pueblo de Israel. Personas de otros pueblos que se juntan al pueblo de Israel. Conversos. Y así Miatov Shelano tendrá el bien, todas las cosas buenas que tendremos, también ellos las tendrán. Pero no será como nosotros. Y si la Torah, si la obligación de cumplir la Torah estaría basada en esto que Dios nos creó, serían iguales el blanco y el negro, ¿cierto? Es partido, ya dijimos sobre esto, que en el filósofo, la teoría filosófica antigua decía que los negros eran incapaces de pensar. Kikulam Briotav, pues todos, porque todos son criaturas de Dios. Ava la Torah, Biglal Otziotanu Mitzrayim, Veitchabru Banu. Se vamos a parar ahora. Toda esta parte de los Gerim está superfluo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? La frase podría estar construida así. Omnam Ken, sí. Es verdad, solamente para nosotros. Sí, la obligación de cumplir la Torah fuese porque Dios nos creó. Entonces estarían todos serían iguales. Todos los seres humanos serían iguales. Como la obligación de la Torah no es porque nos crió, entonces es solamente para nosotros, ¿cierto? Hay un acrésimo, es necesario entender por qué hay este acrésimo. Más que esto, acrecenta el Kusari más una cosa, el Javer. Aval, Boren, entendemos todo, ¿cierto? Y ahora más una frase que solamente ven para nos confundir. Aval la Torah y Biglal Otziotanu Mitzrayim Veitchabru Banu. ¿Por qué tenemos la Torah? Porque Dios nos sacó del Egipto y se conectó a nosotros, está conectado a nosotros, está junto con nosotros, ¿cierto? Ok, entendíamos, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad especial de entre todos los otros pueblos. Amara Kusari, digo el Kusari, yo estoy viendo que usted nuevamente volvió a hablar tonterías, a hablar cosas disparates. ¿Por qué? Ya nuevamente se fez tus palabras, eran, ¿cómo se llama? Es que me olvidé la palabra. Esto nuevamente, palabras después que eran muy amplias, tornaron a se tornar pequeñas. No, ¿qué ocurrió? ¿Qué acrecentó el Javer? Que no le dijo el propio Kusari. El propio de los Kusaros le dijo, entonces la Torah es solamente del pueblo de Israel. Dijo el Javer, sí, la Torah es solamente de Israel. Dijo el Javer, el Kusari, ¿cierto? ¿Qué decide el rey de los Kusaros? Es la propia conclusión del rey de los Kusaros. Estaba diciendo, no es posible. ¿Qué se cambió en esta pizca? Hay dos cosas que el Kusari, que el Javer acrecentó. Una es de los Gerim y la otra es de las Gula.
Y ahora, dejo el Kusari. El primer punto, dejo el Kusari. Hay un problema. Dejo el Javer. Usted estaba pensando que esto que tenemos, la Torah, y que hacemos la Torah, que cumplimos la Torah, esto que Dios está con nosotros, es... ¿Por qué todo esto que es? ¿Por qué? No sé. No sé. Sin ningún motivo. Ocurrió que había un pueblo oprimido en Egipto y por algún motivo, no sé por qué, no me interesa también, tampoco, Dios les sacó del Egipto, les dio la Torah y qué felices que son el pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel. Ojalá que esto ocurra conmigo también, ¿cierto? Esa es la conclusión del Kusarín, ¿no? Estás equivocado. En primer lugar, si alguien se va a juntar al pueblo de Israel, no será como el pueblo de Israel. Hay solamente dos posibilidades, ¿cierto? Vamos a pensar. La primera posibilidad es que alguien que vaya a juntar al pueblo de Israel, la primera posibilidad, perdón, es que es imposible se juntar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel pasó por todo esto, toda esta historia. ¿Alguien que vaya a se convertir pasó por esta historia? No. Entonces es imposible. Imposible. La segunda posibilidad. Es posible cambiar la alma. Y si la persona cambia toda su alma, digamos algo así, y se torna parte del pueblo de Israel, será como todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero le dije al Javer, es posible ser parte del pueblo de Israel. O sea, es posible cambiar la alma. Muy bueno. Pero no ser como un judío de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es posible cambiar la alma para ser como el alma de alguien que pasó por todo esto, entonces ¿por qué no? Le dijo al Javer una segunda cosa. ¿Sabe por qué todo esto ocurrió? ¿Por qué nos tiró del Egipto y se juntó a nosotros? Porque nosotros tenemos algo especial que no hay en los otros pueblos. Esto hace con que el rey de los cusaros empieza a ferver. No sé, esto le tira completamente la compostura. Es capaz el rey de los cusaros de decir, usted es un tonto, está diciendo disparates otra vez. ¿Cómo puedes decir? Se está diciendo, porque ¿cuál es la teoría de los cusaros? ¿Cómo entiende el rey de los cusarín? Todos los hombres son iguales, ¿cierto? Ocurrió que algunos de estos les ocurrió algo bueno. Esto ocurre todo el día, ¿cierto? Alguien nació en una familia rica. ¿Cómo es feliz? Alguien nació en una familia pobre. Qué mala suerte, ¿cierto? Todo depende de la suerte. Toda la vida será diferente de estos dos, ¿cierto? Mismo que el pobre va a se tornar rico, después su vida será diferente, ¿cierto? ¿Qué decide esto? No sé. Pero es pura suerte. Dijo el Javer, no es pura suerte. Hay algo especial que por cuenta de esto, Dios les tiró del Egipto. ¿Sabes cuál es la prueba? Un converso es capaz de se tornar como un judío y no como un... Ok, tenemos que analizar esto. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Esa es una pregunta muy importante. ¿En qué aspecto? ¿Por qué el Kusari habla esto? En la Pesca Kuftetzain, nosotros leemos de esto, el Kusari explica. No es capaz de tener profecía, un converso. Y apuntamos que, disculpa si hago como preguntas y respuestas hoy, está muy así, pero es algo tan difícil que si voy a simplemente hablar lo que la respuesta, digamos así, no será verdadero, yo creo. Pero, digo el Kusari, un converso no puede tener a primera vista. La fuente del Kusari es muy simple. Hay una Gemara en Masejet Kiddushin que dice que la Shekhinah, la presencia divina, la profecía, se encuentra entre las familias de Mishpachot HaMiyuchasot Shebe Israel, en las familias de buen estilo, en las familias que tienen su linaje que lo comprobada, desde Abraham vino. Solamente en estas familias
especiales, la Shekhinah se encuentra. La presencia divina se encuentra, la profecía puede tener. Ahora, escuchen bien. Si la Gemara habla que solamente en las familias de linaje, pero de buena linaje, hay la profecía, esto significa por exclusión que no los conversos, ¿cierto? Pero también significa que muchas personas, otras no. Por eso. Muchas personas. No es algo especial de los conversos. La viuda Leví está hablando algo que no tiene fuente. Que no tiene fuente. A primera vista. Primera vista. Segunda pregunta. Ya apunté que la Gemara dijo que Obadiah, el profeta Obadiah, uno de los tres Azar, era un guerrero Edomí. Era un converso de Edomí. Y Obadiah, sí, Rabbi Akiva no tuvo profecía, no es una pregunta, pero Obadiah es una pregunta. Es una contradicción para lo que Rabbi Yehuda Leví está escribiendo acá, ¿cierto? Y no solamente esto, como Obadiah tiene su profecía como Hazón. Hazón Obadiah, Hazón es el nivel más alto de profecía. Un nivel que solamente se encuentra en Eshayahu y un poquito en Irmiyahu. En los profetas más altos, Obadiah llegó a los niveles más altos de profecía siendo un guerrero. ¿Cierto? Hay un problema en la Yehuda Leví. Si estoy hablando con tantas preguntas después, te puedo hacer como si fuese un debate. Los comentaristas de Kusari debaten sobre esto. Que el Otzar Nechmad de Kol Yehuda, por cuenta de estas preguntas y otras, dicen que el Kusari no está hablando de esto, está hablando de otra cosa, está hablando de un Ger Toshav. Hay un Ger Toshav, es una cosa especial, alguien que recibe las 7 mitzvot de Bnei Noach. Pero no es un converso, pero un converso efectivo, pero común como que entre el pueblo de Israel no hay ninguna diferencia. אני מצטערת רק מי שצריך לעשות את המבחן זה עכשיו. יש להם מבחן באולפן, רק תבדוק את הרמה, יש 2. Entonces, ¿a dónde estábamos? Obadiah era un guerrero. Miguel Edomí tenía los niveles más altos de profecía. Es una contradicción para Rabbi Yehuda Leví. No es posible que Rabbi Yehuda. Entonces, algunos de los comentaristas, con efecto, dijeron, sin embargo, dicen que Rabbi Yehuda Leví está tratando de un Ger Toshav. Y un converso verdadero no es importante. Un Ger Tzedek es otra cosa. Es como un judío por completo. Y esto se ve también en la Halajá, se ve en la carta del Rambam, en otras fuentes que vamos a leer después, que lo que no hay ninguna diferencia entre un converso y un judío. Ok, esto vamos a ver después. Pero el Rabbi Yehuda Leví está diciendo, hay una diferencia. ¿Cierto? Es necesario impedir esto. No voy a extender, quiero hablar, pero yo tengo que decir así. En la realidad, si estamos hablando ahora de la esencia de una persona, de lo que hay, de lo que la persona vive, de lo que hay en sí, y estamos queriendo hablar de la historia. En la historia, el Kusari está cierto. Si ocurrió esto con una persona, tal vez un converso será más que un judío. Llegó a esto por sí solo. ¿Cierto? Hay comentaristas que hablan esto sobre la Gemara Kashim Gerim de Israel que Zapagat, que los conversos son difíciles para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque son tan buenos que les llegaron estos solos que dijeron a todos, ¿por qué ustedes no son como ellos? ¿Cierto? Pero deja el Kusari, deja el Javer, hay un problema. Tenemos que ser verdaderos. Una persona que se convierte, su alma es un alma 100% de un judío, ¿cierto? Pero ¿es correcto decir que su vida interior se olvidó por completo? ¿Se apagó? No, ¿cierto? No es correcto. La persona tiene, además de la alma, de las profundezas de su esencia o algo así, ¿cómo vamos a definirla? La persona tiene también toda su psicología, todo lo que vivió, todo lo que hay dentro de ella, ¿cierto? Que no es algo que se puede cambiar así. Hay una discusión, todas las conversas, que no es interesante, pero yo no la entiendo, ¿cierto? Hay una Gemara que dijo que todas las almas de los conversos estaban en el monte Sinai. Todas las almas estaban en el Sinai y recibieron la Torah junto con todos los otros judíos, ¿cierto? La alma
es un alma de Obadiah. Pero si vamos a definir, tal vez hacer una diferencia entre la Neshama, la alma, y la Nefesh, que es la psicología, todo lo como la persona vive, hay una diferencia, ¿cierto? No se puede decir que es el mismo, no es verdadero decir que es el mismo, ¿cierto? Mira lo que usted hay una diferencia, no es el mismo, y por tanto hay un problema con la profecía. Pero ahora hay una pregunta, y Obadiah y la profecía y los otros, esa es la pregunta. Dijo el propio Rebbe de Leví, hay más un motivo. ¿Usted me lo sabe por qué esto ocurre? Que hay algo de especial en nosotros que no hay en los otros. En nosotros que no hay en los otros. ¿Ok? Esto es un hidush, una novedad completa. Él dijo el Javer, ¿usted piensa que todos los hombres fueron creados iguales? No es verdad. No es verdad. No está escrito, solamente entre paréntesis, y vamos a ver esto muy mejor después, no está escrito que hay algo mejor en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está arriba de los otros pueblos, o algo así. No hay algo. Está escrito que hay algo diferente, hay algo de especial en el pueblo de Israel. En los otros pueblos también hay cosas especiales. No es relevante, no es la cuestión ahora. Pero dijo el Javer, tu concepción del mundo tiene que ser cambiada. Las personas son diferentes. No somos todos iguales. Por más que esté escrito en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? Por más que esté escrito en la Constitución de Francia, de la Revolución Francesa, pero los hombres no son todos iguales. ¿A dónde no son iguales? No estamos hablando ahora de si las personas tienen que sufrir o que tienen que ser esclavos de otras, ¿cierto? No es lo que está. Estamos hablando de la esencia. Las personas no son iguales. Cada uno posee un papel. Cada uno posee algo de especial que tiene que hacer en el mundo. Y por tanto, Dios dice que hay conversos. ¿Por qué esta persona no nació en el pueblo de Israel? Si es tan bueno para ella que vaya a ser un judío, una judía, ¿cierto? ¿Por qué no nació en el pueblo de Israel? Hay un papel para eso. Hay un motivo. Y por tanto, su alma no será igual a de los otros. Si el alma es de ser igual, entonces solamente por acaso la persona que nació en otro pueblo, que misquén. Cuidado, ¿no? Es importante. Hay un motivo, nació en otro pueblo, volvió a esto, y se iba a tornar a cambiar completamente, y se iba a tornar completamente como la alma de un judío en todo. Entonces perdió el propósito. ¿Cuál es el propósito? Buena pregunta. Tal vez el propósito sea ser como una conexión entre el pueblo de Israel y los otros pueblos. No sé. Pregunta a un cabalista. Cada uno con su caso. Tampoco no sé. Pero exactamente por el mismo motivo, porque hay para cada uno un papel especial, la Gemara dijo que Obadiah fue un guerrero domí y que dijo las profecías de ello. Que venga Obadiah, que era un guerrero domí, un converso de Edom, y que se quedó ante toda la crueldad, la perversidad de Izabel, de la mujer de Ahab, que mató a todos los profetas. Y Obadiah escondió a 300 profetas en su casa, en una gruta, toda una historia. Que venga Obadiah y hace un testimonio contra Edom, su mismo pueblo, que hizo tanto mal para el pueblo de Israel. Hay un papel para Obadiah. Solamente Obadiah puede hacerlo. Nadie más puede ser un profeta como Obadiah para esta profecía de Obadiah. Solamente Obadiah. Ok, en general, el papel de un converso no es ser un profeta. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque tiene otro papel. ¿Cuál es? No sé. Pregunta a un cabalista. Pero en el caso de Obadiah, hay algo de importante. Solamente Obadiah puede ser un profeta, tendrá el nivel más alto de profecía. Específicamente solamente una profecía, que será la profecía de Obadiah. Esta pisgá es un cambio completo. El viejo del Kustarí está pensando cómo el Kustarí fue capaz de decir, ok, entendí, es lo que la persona vive.
Pero es posible entender así. Hay lo que la persona vive históricamente. Los consentimientos, todo está dejo el Javier, no. Lo que la persona vive es la vida divina. Es lo que Dios está haciendo con que la persona vive. Y Dios creó a cada uno con las capacidades, con la capacidad de hacer su papel. Solamente lo que ellos pueden hacer. Nadie más puede hacerlo. Hay más sobre esto. Vamos a ver en la próxima clase. No es paramos aquí, nos quedamos acá. Pero ahí se puede terminar esto con una historieta de Rab Zusha Mianipoli. Es famosa. Rab Zusha Mianipoli es uno de los mejores maestros de Hasidismo, la Hasidut. Y Rab Zusha Mianipoli acostumbraba a decir que si yo voy a llegar al cielo y van a preguntar ¿por qué usted no es como Moshe Rabbeinu? Voy a decir, ¿qué puede hacer? Yo no soy como Moshe Rabbeinu. Van a decir, ¿por qué no es como Abraham vino? No soy como Abraham vino. Pero se van a preguntar, ¿por qué usted no es Zusha? Entonces no te doy respuesta. A esto no tengo respuesta. Tengo que ser Zusha. Esto que está escrito también acá en el Kusari, pero hay más que esto. Vamos a ver en la próxima clase cuál es el problema que hay y a leer también sobre el Rambam para completar esto. Yo me acuerdo cuando pregunté a Rav Bigón cómo explicar esta pizca, porque me dijo, no, mismo sí, vamos a entender el Kusari, que hay una diferencia entre judíos, no judíos y conversos. Es importante resaltar que la halajá, que la conclusión, que la mayoría absoluta de los Rishonim, ¿cierto? Digo que no hay ninguna diferencia. Esto vamos a ver en el Rambam. Pero yo creo que también el Kusari está diciendo que hay una diferencia esencial. Porque si hay una diferencia, yo no sé cómo resolver las preguntas que ponemos acá. Hay una diferencia. Y es muy importante que haya una diferencia. Es una lección que una persona puede estudiar todo el judaísmo y no saber que cada uno es otra persona. Mahon Ora, tu casa en Israel.